El aire frío de la mañana de otoño mordía la piel mientras el viento cortante arrastraba las últimas hojas secas en el parque del desierto. Entre los espesos arbustos, una anciana banco de madera sirvió de punto de encuentro para Vaidik y Sergei, dos jóvenes de último año del curso técnico que solo se reunían allí cuando algo realmente importante estaba en juego. Serga, delgado como un tendedero con una nariz afilada y ojos todavía pesado por el sueño, se dejó caer sobre el mostrador con un suspiro. Aún quedaba media hora para el inicio de clases, tiempo suficiente para una siesta rápida. Pero Vaidik, corpulento, con una cara redonda y un fino bigote que le oscurecía el labio superior, no tenía paciencia por esperar. Con un fuerte pisotón en el pie de su amigo, lo sacó de su letargo. Despierta, dormilón, mientras algo metálico brillaba entre sus dedos. Sergei se frotó los ojos confundido. ¿Qué es esto?, murmuró, todavía atontado. Mirar. Bien, idiota, gruñó Vaidik, dándole otro empujón con su bota. Esta vez, él. El brillo llamó la atención. Entre los dedos de su amigo, una moneda de oro del tamaño de una concha pequeña con un perfil afilado grabado y letras latinas a su alrededor. El cansancio de Sergei se evaporó al instante. ¿Encontraste eso allí?, jadeó, sabiendo ya él. Respuesta. No había necesidad de preguntar. Todos conocían las historias de ese sótano. Era un lugar maldito, un escondite de secretos enterrados bajo las ruinas de una casa demolido. Allí, entre pasillos laberínticos y habitaciones abandonadas, los trabajadores descubrieron no solo huesos petrificados, algunos tan antiguos que parecían de piedra, pero también reliquias que hacían brillar tus ojos, piezas de colección, objetos que valían una fortuna en el mercado negro. Se decía que el terreno había albergado una antigua cementerio de víctimas de la peste y, desde entonces, el sótano se ha convertido en una leyenda. Los residentes juraron ver sombras moviéndose entre las paredes, escuchar gemidos por la noche. Cuando los trabajadores murieron en accidentes, aplastados por ladrillos que se derrumbaron a su alrededor. El más mínimo contacto, los rumores se extendieron como la pólvora, algo vivía en ese lugar. Algo. Eso no era de este mundo. Pero para adolescentes como ellos, el peligro solo aumentaba el atractivo. A pesar de rejas, guardias y prohibiciones, siempre hubo quienes se arriesgaron. Especialmente detrás de las calaveras, transformadas en ceniceros y candelabros vendidos a peso de oro en la ciudad. Ayer fuiste solo, egoísta, refunfuñó Sergei, escupiendo en el suelo. Traté de llamarte todo el día. Mi madre me dijo que cavara. Patatas, tienes suerte. Vaidik se encogió de hombros. Andrei tampoco pudo venir. Su tío regresó de la ciudad lleno de dinero, incluso vendió una tienda de muebles por $. Los ojos de Sergei brilló al examinar la moneda. Esto es viejo, hombre. Un state. Intentó parecer confiado, aunque solo conocía el término por un libro prestado. De troyano, seguro. Mire al revés, debe ser un dios romano. Vaidik guardó con orgullo la reliquia en su bolsillo. Lo limpié con cenizas. Brilla como el sol. No es así. Sergei se mordió el labio. ¿Y cómo lo encontraste? Su amigo bajó la voz como si él. Las paredes tenían oídos. Las tuberías estallaron ayer. Mientras bombeaban el agua, entré por la ventanita, ya sabes. Caminé pegado a la pared, tan silencioso como ratón. Si el guardia me pilla, estoy jodido, el bastardo siempre está chivando para ganar puntos con el jefe. Sergei asintió. Era muy consciente de ese riesgo. Pero no. Llegaste a la sala de huesos, ¿verdad? Cerraron todo bajo llave después de juntar las calaveras. En el verano. Ya casi he llegado, dijo Vaidik con los ojos muy abiertos. Quedaban como 30 más pasos cuando escuché voces. 3 trabajadores venían hacia mí. Me metí en una habitación oscura, esperando a que pasaran.
Fue entonces cuando vi. Su voz tembló. Se abrió una pequeña puerta en el suelo, muy cerca de la pared. Silenciosa. Como si tuviera vida propia. Y de dentro alguien salió. Sergei se estremeció. Trabajador borracho, aventuró. Vaidik meneó la cabeza, pálido. No era humano. Rostro. Se arrastró como un animal, intentó levantarse y cayó. Y cuando finalmente lo entendí, algo se cayó de su bolsillo. Plim. Una moneda rodó hasta mis pies. Los dos se miraron el uno al otro. Murmuró algo. Sergei casi no se atrevió a preguntar. Oro, oro, repitió como loco. La puerta se cerró detrás de él sola, como si nunca había existido. Sergei se rascó la nuca con incredulidad. ¿Un escondite secreto? ¿Y crees que lo tienes? ¿Más? Vaidik sonrió haciendo girar la moneda entre sus dedos. Si se hubiera limpiado esto, no estarías aquí conmigo. El viento aullaba entre los árboles. Sergei se sentó erguido con la cabeza. Ojos chispeantes. Vámonos ahora. Durante el almuerzo de los trabajadores. Si ese borracho despierta y recuerda el oro. Vaidik asintió. Pero será mejor que vayamos al fin del negocio. Menos gente alrededor. Sergei ya estaba de pie, vibrando. Olvídate de las clases. Esto vale más que cualquier diploma. Y con una sonrisa cómplice, los dos se marcharon apresuradamente, dejando atrás el banco vacío y el parque, que de pronto parecía mucho menos interesante que las sombras del sótano. El sótano a esa hora ya no era el mismo, pero las lámparas seguían encendidas. Detalle que Vaidik conocía bien. Sobre las 4:30, calculó. Mientras Sergei fruncía el ceño. Está oscureciendo en este momento, se quejó él. Malestar en su rostro. Odio bajar al sótano cuando cae la noche. Atrápanos. Vaidik rió secamente. Relájate, las luces permanecen encendidas hasta las 6. Yo sé eso. ¿Crees que tengo miedo? Sergei, sin más discusión, agarró su mochila con determinación. A las 4 paso por tu casa. ¿Y la puerta? ¿Te acuerdas? Reunión. No te preocupes. Vaidik saltó del banco y los dos se pusieron en marcha, hundiendo sus botas en el suelo. Zona húmeda del parque. El cielo, plomo fundido, se derrumbó en una lluvia fina y persistente. Aquellos que parecían no tener fin. Eso está mejor, declaró Vaidik, ajustando la capucha. Nadie quiere entrar al sótano con este tiempo. Sergei asintió. Pero la tensión tensó sus hombros. Habían traído linternas por precaución y Vaidik empuñaba una barra de metal, lo suficientemente delgada como para servir como ganzúa. Siguieron la valla de tablas podridas, mirando a través de las grietas. El trabajo fue abandonado. Ni siquiera la sombra del vigilante. Si nos hubiera visto, ya habría dado la alarma, murmuró Vaidik tras 2 minutos de silencio. El viejo no sale de la caseta de vigilancia en días como este. Avanzaron agazapados con pasos cortos. Hasta que llegan a los escombros de un muro derrumbado a la izquierda del edificio. Abandonado. Fue entonces cuando Sergei lo sintió, un escalofrío le subió por la nuca, como dedos fríos. Un mal presentimiento. Pero prefiero morir antes que admitir el miedo. Vaidik, por otro lado, tenía las mejillas pálidas y su habitual sonrojo había desaparecido. Ninguno de dos estaban acostumbrados a bajar al sótano tan tarde. Los cazadores de calaveras, como se llamaban a sí mismos, solían actuar al mediodía, cuando los trabajadores estaban almorzando. El cielo se oscurecía rápidamente. Junto a la ventana del sótano, Vaidik encendió la linterna y se arriesgó. ¿Ves? ¿No dije que las luces estarían encendidas? Su voz era un suspiro. Eliminado él. Y uno tras otro se deslizaron hacia el interior. El pasillo se reveló en tonos
amarillento iluminado por una lámpara lejana, colgando como un ojo cansado. En el interior, las ventanas de los 5 pisos brillaban, cálidas y acogedoras. Por uno. Al instante Sergei sintió una necesidad casi física de correr hacia allí, al aire libre. Por la lluvia que bañó la ciudad. Pero Vaidik ya lo estaba empujando hacia adelante. De pie en el denso silencio del pasillo, observaron el cable eléctrico que serpenteaba en el techo con bombillas desnudas cada 10 metros, proyectando una luz sucia que parecía espesar las sombras. Uno a la derecha, otro a la izquierda, el camino se bifurcaba. Ambas direcciones. Vamos. Lentamente susurró Vaidik. Se movían como ladrones, evitando el crujido de la grava bajo los pies. Al girar a la izquierda, un soplo de aire frío. Golpéelos, la trinchera abierta por los trabajadores. El riesgo de chocar con alguien era más grande allí, pero aparentemente el cambio había terminado. Siguieron dando vueltas alrededor de 4 lámparas, hasta llegar a la quinta. Y allí estaba la puerta. Detrás de ella, las escaleras. Conocían bien aquellos empinados escalones que conducían a los niveles más profundos del sótano. La lámpara de aterrizaje estaba cubierta por una costra de hollín, la luz débil y parpadeante. Vaidik se detuvo y respiró hondo. Hemos llegado. Anunciado. Si seguimos recto por este pasillo, nos encontraremos en la habitación donde guardan el sacos de huesos, completó Sergei. Correcto. Pero no es allí hacia donde vamos, señaló Vaidik. Con la cabeza. Un poco más adelante giramos a la derecha. Allí está la habitación con la puerta. Secreto. ¿Y si está cerrado? Vaidik mostró la barra de metal con una sonrisa torcida. Por eso la traje. Dieron unos pasos y Vaidik se quedó helado. Levantaron la mano en señal de advertencia. Sergei chocó contra él y casi perdió el equilibrio. Los dos se congelaron. Él. A la izquierda, un pasillo perpendicular. Pasos. Alguien se acercaba. Se sumergieron en un hueco de la pared, donde la sombra era más espesa. Correr sería peor, se vería. En el pasillo aparecieron 2 figuras envueltas en abrigos. Sombreros acolchados y sombreros de piel. Se dirigieron en otra dirección, alejándose. 1. Lámpara, 2. En el tercero, las siluetas se disolvían en el crepúsculo amarillento. Artificial. ¿Ver? Vaidik escupió entre dientes. ¿Qué hacen aquí a esta hora? ¿Pagan horas extras? Sergei meneó la cabeza. La jornada laboral aún no ha terminado. Por lo tanto, a las 2 de la tarde ya no queda nadie en la obra. Vaidik sacudió los hombros. Vámonos. Antes de que regresen. Pero antes de dar otro paso, Vaidik se detuvo de nuevo con el cuerpo tenso. Él lo hizo. Señala a Sergei para que se detuviera. Más adelante, en la habitación donde estaba la puerta secreta, la luz brillaba. Iluminado. Y los sonidos venían del interior. El ritmo de los golpes, el arrastre de objetos. Alguien trabajó. Vaidik miró por la rendija con el rostro contraído por la frustración. Sergei se arriesgó a mirar por encima del hombro. Era una habitación cuadrada y baja, como tantas otras del sótano, paredes de ladrillo visto. Suelo cubierto de escombros y grava. 2 figuras inclinadas sobre lonas, apiladas. Escombros con palas. Los abrigos, gastados, llenos de parches mal hechos, dejaron escapar de las mechas de algodón sucias. Las botas rotas apenas se mantenían en pie. Las enormes gorras se tragaron la cabeza. Parecen mendigos, pensó Sergei. Sí. Si no estuvieran funcionando, juraría que sí. Casi esperaba verlos en cuclillas a mi lado. Alrededor del fuego, calentándose las manos. Vaidik retrocedió, maldiciendo en voz baja. Solo esta habitación. Sergei tragó saliva. ¿Ellos? Vete pronto. Será mejor, respondió Vaidik, su voz temblaba de emoción. Reprimido.
Se retiró a la sombra del nicho, mientras Sergei mantenía los ojos abiertos. Ojos fijos en los trabajadores. Los hombres dejaron caer sus palas sobre el montón de escombros, levantaron la camilla y se subieron a ella. Condujo directamente a donde estaban. Sergei retrocedió ante el golpe, aferrándose a la pared. Tuvieron suerte, era la parte más oscura del pasillo, justo entre dos lámparas donde las ocultaba un saliente de ladrillos desmoronados. Los pasos son. Se acercó. Uno de los trabajadores volvió la cabeza hacia él, pero en la oscuridad. No los vi. Las siluetas pasaron a 1 metro de distancia, el olor a sudor y tela. El moho invadió sus fosas nasales. Los sonidos se alejaron, tragados por el laberinto de concreto. Sergei exhaló lentamente y sintió un hormigueo en los dedos. Vaidik ya se estaba recomponiendo, más rápido. Lo empujó ligeramente con el codo. Se han ido, susurró, tan suavemente que apenas fue. Escuchó. El camino está despejado. Y sin esperar, entró en la sala donde estaban los trabajadores. Habían abandonado. Sergei, tras un momento de vacilación, lo siguió. No tuve elección. El aire escapó de los pulmones de Sergei en un suspiro tembloroso, sus piernas de repente. Débil como gelatina. Vaidik, sin embargo, ya estaba recuperando el aliento con una risa seca. Dientes brillando en la penumbra. Miedo de unos trabajadores miserables, ¿eh? ¿Y tú? ¿Eh? ¿No tenías miedo? La voz era una mezcla de burla y desafío, sus ojos fijos en Sergei como si estuviera poniendo a prueba su coraje. Este simplemente tragó saliva. No hubo respuesta que no sonara a debilidad. Vaidik torció los labios en una mueca de desprecio. Si quisieran volver, no habrían. Toma las palas, burro. Y sin más ceremonias entró en la habitación en penumbra. Arrastrando a Sergei consigo como una carga inevitable. Probablemente su jefe. Está hoy en la caseta de vigilancia, comenzó, pero la frase se le murió en la garganta cuando, de repente, la luz se apagó. No es un apagón gradual, ni un parpadeo de bombillas agonizantes, sino un apagón seco absoluto. La oscuridad se tragó el sótano como un depredador hambriento, tan espesa que durante 1 minuto los dos quedaron paralizados, incapaces incluso de respirar profundamente. Sí. Si no fuera por la mano de Vaidik, que se cerró con fuerza alrededor de la muñeca de Sergei. Acero se habría vuelto loco de terror y habría corrido a ciegas escaleras arriba, aplastándolo contra las paredes. Vaidik, el más duro de los dos, reaccionó primero. Con dedos que sacudieron solo él. Lo suficiente como para traicionarlo, buscó en su bolsillo hasta encontrar la linterna. El rayo amarillo cortado. Oscuridad, revelando el suelo cubierto de escombros y la pared de ladrillos más adelante. Nada. Anormal. El guardia debe haber colgado antes, murmuró, pero su voz se apagó, un temblor traicionero delató el pánico que le subía por la columna. Eso es mejor. Ahora nadie nos interrumpirá. Sergei no respondió. Hablar era un lujo que no podía permitirse. Los labios estaban secos, sus lenguas pesaban como plomo. Aquí es donde entré ayer, susurró Vaidik, dirigiendo el rayo hacia la pared. Izquierda. Ahí. Esa puerta. El círculo de luz aterrizó en un rectángulo bajo casi imperceptible entre los ladrillos desgastados. Extraño, murmuró, arrodillándose. Fue aquí mismo. Una puerta baja y cuadrada. Es otra habitación. El miedo de Sergei se desbordó en palabras temblorosas, quizás este no sea el lugar. Imposible, interrumpió Vaidik, golpeando la pared con los nudillos. Fue un pasaje secreto. Justo aquí. Debe haber sido algún mecanismo antiguo, ese tipo de cosas. Eran comunes en las casas antiguas. Necesitamos encontrar la palanca o botón que lo activa. Las manos de Sergei temblaban tanto que la linterna bailaba como una llama al viento. Se giraba cada 2 segundos y miraba hacia el pasillo detrás de ellos, donde la oscuridad parecía respirar.
Vaidik, sin embargo, estaba absorto, sus dedos recorriendo cada nicho, cada saliente de los ladrillos. Las puertas ocultas están hechas para confundir con el resto. Tiene que haber un detonante. De repente Vaidik bajó la voz, casi con tono de complicidad. ¿Te diste cuenta de las caras de esos trabajadores? Sergei se estremeció. ¿Qué caras? Idiotas, ¿no? Vaidik se dio vuelta, sorprendido. ¿No te diste cuenta? Tenían algo extraño. Marrones. Como si fueran. Dudó, buscando palabras. ¿Cómo? Calaveras. Ese tono terroso, ¿sabes? Basta. Sergei sintió que se le revolvía el estómago. ¿Estás loco? Ellos simplemente están. Trabajadores. Está bien, está bien. Vaidik escupió en el suelo como expulsando un mal augurio. Se olvida. Enciende aquí, cobarde. Y deja de temblar, o pensaré que eres tú. Le tienen miedo a las sombras. ¿Y si volvemos otro día? Por la mañana con luz. La voz de Sergei era un hilo de esperanza. Vaidik vaciló. Por un instante Sergei vio en sus ojos el mismo terror, el deseo. Para escapar de ese lugar donde hasta los ladrillos parecían susurrar amenazas. Pero entonces el orgullo habló más fuerte. Ya estamos aquí. Y ayer logré abrir esta puerta. Somos más inteligentes que un borracho, ¿no? Escupió las palabras como un desafío. Toma la linterna y apúntala hacia la izquierda. Ahora. Sergei obedeció con los dedos húmedos de sudor alrededor del plástico frío. Vaidik. Presioné cada ladrillo metódicamente, murmullos de frustración escapaban entre ellos. Dientes. Una moneda. De repente sacó algo de su bolsillo, una pieza de oro que brillaba bajo la luz parpadeante. Espera. Se la lanzó a Sergei, que la atrapó. Automáticamente. El metal estaba caliente. Demasiado calor. Y luego la moneda cambió. El perfil grabado en él parece contorsionarse, los rasgos distorsionados como si estuvieran vivos. La boca del rostro impreso se abrió en un gruñido, las fosas nasales se dilataron, los ojos. Una vez vacío, ahora ardiendo con una furia antigua. Serga dejó escapar un grito. Amortiguado, la moneda cayendo de sus dedos como si quemara. Vaidik no lo vio. Estaba apoyado contra la pared, con la espalda apoyada contra los ladrillos. Mientras examina una grieta. Lo encontré. Tiene que ser una grieta seca. El muro cedió. Con un gemido sordo de bisagras oxidadas, un panel cuadrado se abrió para adentro, tragándose a Vaidik antes de que pudiera reaccionar. Su cuerpo se desplomó hacia atrás. Brazos agitándose hacia el vacío mientras la gravedad lo arrastraba hacia la oscuridad más allá. Boleto. Sergei solo vio las piernas de su amigo desaparecer en el agujero negro. Pies pataleando en el aire con pánico, hasta que incluso ellos fueron absorbidos por la nada. La linterna temblaba en sus manos como una hoja al viento. El rayo iluminó solo él. Vacío donde Vaidik había estado un segundo antes, y ahora solo había silencio. Silencio hasta que un sonido gutural surgió de la oscuridad. Una voz distorsionada y apagada. Como si viniera del fondo de un pozo. Serga. Él no respondió. No pude. El aire se había vuelto espeso, pesado, como si el sótano mismo estaba conteniendo la respiración. Entonces los pasos. No de Vaidik. No de ningún humano. Venían del pasillo. Lento. Arrastrado. Inhumanos. El pánico explotó en su pecho. Sergei apagó la linterna en un gesto desesperado. Arrojándose hacia atrás y chocó contra la pared abierta. Sin pensarlo, se arrojó sobre. Avanzó arrastrándose por el hueco como un animal herido. El paso se cerró detrás de él. Con un clic final, sellando su destino. Cuando la luz de la linterna, que ni siquiera recordaba haber vuelto a encender,
Iluminaba lo que había debajo. Sergei deseó haberse quedado en la oscuridad. Vaidik estaba allí. O lo que quedó de ello. En el suelo de piedra, rodeado de figuras agachadas, cuyos huesos crujían al moverse. Mover. Calaveras con dientes amarillentos, cuencas de los ojos vacías y manos. Los esqueletos levantaron piedras del suelo. Y Vaidik, de rodillas, intentó levantarse, mientras la sangre goteaba de un corte en su barbilla. «Corre», gritó, pero las palabras se perdieron en el ruido seco de los huesos chocando entre sí. En otros, el sonido de piedras arrojadas. El primero le dio en el hombro. El segundo, el templo. Sergei retrocedió tropezando en las escaleras, mientras las criaturas avanzaban. Las mandíbulas se abren en silencios ensordecedores. El paso empezó a cerrarse. Detrás de él, los engranajes chirriaban como la risa de algo que no era humano. Se lanzó al otro lado justo a tiempo para ver la última imagen antes de que se abriera la puerta. Si está sellado para siempre. Vaidik, caído mientras los hombres esqueléticos se agolpaban sobre él, levantó piedras. Más grande, más grande. Y luego la oscuridad. Sergei se quedó allí jadeando con la linterna apagada y las manos ensangrentadas de tanto temblar. Cuando finalmente reunió el coraje para encenderlo de nuevo, el rayo iluminó algo frente a él. Un esqueleto. Vestido con un mono roto y un sombrero de piel gastado, sus dedos huesudos. Cerrado alrededor de una roca. Los ojos vacíos de la calavera estaban fijos en él. Y entonces la cosa sonrió. De repente un milagro, una lámpara parpadeaba en el techo, tenue, amarillenta, iluminando solo un rincón de la habitación. Esa luz parpadeante, casi fantasmal, fue suficiente para inyectar un último soplo de fuerza a Sergei. El esqueleto comenzó a desplegarse. Sus dedos huesudos, pero se arrojó a un lado justo cuando la piedra voló perforando el aire con un agudo silbido mientras rozaba su oreja. No hubo tiempo para respirar. Sergei salió corriendo como un animal perseguido y adelantó a la criatura en una carrera. Desesperado, irrumpió en el oscuro pasillo. Algo, o alguien, surgió de lado, lanzando otra piedra que lo golpeó entre los omóplatos con un ruido sordo. El dolor debería haberlo derribado, pero en cambio solo lo empujó hacia adelante. ¡Adelante! Un grito gutural escapó de su garganta mientras se lanzaba hacia él. Hacia las escaleras, subiendo los escalones de dos en dos, como si el mismísimo infierno. Buscar. Y luego, lo peor, se fue la luz definitivamente. La brea absoluta se lo tragó todo, espesa como el alquitrán. Pero Sergei ya no necesitaba. Mira, él lo sabía. A la izquierda, la trinchera. Allá arriba, el cielo abierto, el vigilante, él. Salvación. Tropezó, se raspó las rodillas con el cemento áspero, se levantó con las manos. Ensangrentado, cegado por el pánico y la determinación. Corrió hacia adelante donde su instinto. Juré que la salida debía estar allí, mientras sombras silenciosas parecían materializarse a tu alrededor. No los vi, pero los sentí, un escalofrío me recorrió la espalda. Piernas como los dedos de un muerto, 2, 3 veces le arrojaron algo, un fragmento de ladrillo le cortó la ceja y la sangre caliente le corrió por la cara. Hasta que, de repente, el viento. Un aliento húmedo y agudo, lleno del olor a tierra mojada y a libertad. El aire. El frío helado fue como una descarga eléctrica a través de su cuerpo exhausto, barriendo el terror como si una marea en retroceso. Las figuras oscuras se disiparon. Siguió el viento. Tropezando hasta que la oscuridad que tenía delante empezó a aclararse, no era una ilusión. Allá. Más adelante el fondo de la zanja estaba perfilado en tonos grises, tuberías. Muros de hormigón oxidados y húmedos. Y sobre todo, el cielo. No importaba que estuviera tapado, que una fina llovizna caía como lágrimas. Un dios indiferente. Era ligero. Era vida. Sergei se lanzó hacia adelante con su últimas fuerzas, pulmones en llamas, músculos gritando. Cuando una sombra se levantó a su derecha. Una figura alta e informe con los brazos extendidos como garras. Una mano oscura y seca.
Como cuero viejo, se cerró alrededor de su puño con una fuerza sobrenatural. ¡Tú! Sus dedos, duros como una piedra, se clavaron en su piel. Serga aulló y le sacudió el brazo. Con un movimiento repentino, algo se rompió, un sonido repugnante de huesos secos crujiendo. ¿Partida? La cosa retrocedió con un espasmo y el miembro truncado se balanceó en el aire. Como un péndulo podrido. Lo soltó arrastrando consigo un trozo de la criatura. Una mano esquelética, todavía aferrada a él, con los tendones secos temblando. Con un grito de horror, Sergei lo arrojó como si estuviera ardiendo. Tropezado. Sobre algo, tablas podridas, y cayó boca abajo en el barro. Lo que registró antes de desmayarse fue el ladrido lejano de un perro, vivo, real, que resonaba a lo lejos. Hacia arriba, en el borde del agujero. Cuando despertó, ya era tarde al día siguiente. La luz del hospital lastimó sus ojos hinchados. Cada centímetro de su cuerpo palpitaba. Moretones púrpuras florecieron en su piel como manchas de tinta, su cabeza latía como si alguien golpeara el interior. Un policía entró en la sala con pasos. Rostro pesado y serio. Vaadik había desaparecido. Sus padres se habían registrado. Aparición. Sergei tragó saliva y empezó a hablar, tejiendo una versión. Observemos atentamente los hechos, el sótano, el derrumbe, el miedo. Nada sobre esqueletos que caminaron. Nada de manos que no me soltaban. No era la locura lo que temía, era algo mucho peor, que creyeran en él. Una semana más tarde, después de recibir el alta, supe que habían encontrado el cuerpo de Vaadik. Enterrado bajo los escombros, dijeron. El techo se le cayó encima, concluyó la comisión. Con la frialdad burocrática de quienes firman certificados de defunción. En el funeral, colegas de. El técnico cargó el ataúd en silencio. Sergei lo seguía con la mirada fija en el suelo. Manos atrapadas en los bolsillos. Alguien susurró algo sobre un coco raro. Encontrado cerca del sitio, un fragmento de cerámica, manchado con tierra, con un inquietantemente familiar. Cuando le pasaron el objeto, Sergei lo reconoció de inmediato. Era un trozo de cráneo. Con un movimiento repentino, casi convulsivo, lo arrojó como si fuera veneno. El fuerte golpe al caer al suelo resonó como un disparo. Nadie notó el temblor en sus manos.